Esto es Confluencia, el podcast. Ixa Flores te acompaña en Confluencia, el podcast. Cuando yo empecé a ver la disciplina, la honradez, honestidad y limpieza de esa gama, ¿verdad? Y que me querían ayudar y transmitir ese conocimiento de manera desinteresada. Yo dije, me gusta esta rama. No hablan de ellos, no dicen grosería, no te maltratan. El trabajo tiene que ser siempre premiado, siempre honorable. Y dije, bueno, esta es la rama que yo quiero. Aunque era muy difícil, porque uno, para que no sepa, detrás de la gastronomía asiática, si eres zurdo, normalmente te desechan. Entonces yo tuve que cambiar a agarrar el cuchillo con la derecha, hacer casi todo con la derecha y la izquierda pasó a otro plano. Lo otro es que en el mestizaje para los asiáticos, lo que es una persona de color latina no es una persona confiable para ellos. Dicen que son muy calientes o son muy temperamentales o no son consistentes. Entonces tuve que cambiar muchas cosas por él. Pero con todo y esas resistencias y esas variables, me gustó la cocina asiática. La mayoría de los exponentes, que eran por supuesto asiáticos, lo que hicieron fue verme, darme la espalda y se fueron. ¿Qué vas a saber tú de comida asiática? Y entonces a medida que fueron pasando las pruebas, fue eliminando. Al final, cuando quedamos los 5 mejores del mundo, todo el mundo, mira, vamos a tomarnos algo. O Venezuela, te invito a esto. Y yo le así como que, tenía que ganarte para que pudieras entender que en Venezuela hay mucha gente especializada, que hay mucha gente preparada. Es una de las cosas que más me recuerdo. Presentado por Hotel Laja Real, tu hotel amigo. Restaurante Puy, los sabores de siempre para crear momentos inolvidables. Doctora Loise Iguaro, tu oftalmólogo de confianza. Bienvenidos, queridos Confluencer, a un nuevo episodio de Confluencia, el podcast. Mi nombre es Ixa Flores y ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, activar las notificaciones y por supuesto dejarnos un comentario para crecer en esta maravillosa comunidad. Hoy me acompaña un Confluencer muy especial a quien le damos la bienvenida porque él ha sabido crear puentes entre la gastronomía venezolana y la gastronomía asiática, que es tan rigurosa. Bienvenido, Eduard Lara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Muy bien. Emocionadísimo por estar aquí en tu programa. Y bueno, ¿quién más que tú que ha vivido junto a mí ese crecimiento, ese logro que hemos tenido durante estos últimos 10 años? Y bueno, aquí estamos para contar un poquito de lo que ha sido toda esa trayectoria, esa ruleta rusa, ese sub y baja de lo que ha sido mis inicios de la cocina asiática hasta ahora donde he estado. Eduard es un chef maravilloso porque tiene una versatilidad increíble. Bueno, vamos a estar desarrollando parte de todo lo que has venido haciendo. Siempre pienso que las personas, cuando se dedican a formar a otras personas, tienen que tener una cualidad, digamos, bien afincada, bien afianzada, que es la paciencia. 8 años durante la embajada, cocinar para presidentes, diplomáticos. Coméntame cómo haces tú para que cada plato sea de tanta envergadura ante unos comensales tan difíciles. Bueno, para poder cocinarle a ese tipo de personalidades siempre hay que hacer un estudio previo. Nosotros normalmente siempre hay un estudio previo donde nosotros nos pasan una información sobre las personas o personalidades que van a asistir a ese tipo de eventos, y nosotros en base a la persona desarrollamos un menú con unos requerimientos especiales. Les pongo un ejemplo: de repente hay una persona que es alérgico a los mariscos y hay que desarrollar un menú únicamente para esa persona sin alterar las otras personas que están allí. Hay personas que tienen régimen como kosher o halal, entonces tenemos que profundizar y siempre mantenernos informados con respecto a lo que es la alimentación mundial. Entonces, es un desarrollo un menú de 6 personas con diferentes tipos de alimentación especiales. Es bastante complicado porque tienes que tener coherencia entre sí y que sobre todo que los platos no sean totalmente diferentes en la mesa. Entonces, es un poquito complicado, pero se logra. Mucha presión, Eduard. Hay presión siempre ha habido presión porque más que miedo, presión, porque siempre vas a estar a la expectativa. Siempre vas a estar a la expectativa, sobre todo con personas que se sientan en esa mesa, que han viajado por el mundo, que tienen mucha cultura, que saben mucho del mundo. Entonces, uno trata de hacer lo mejor, sin invertir tanto, sino irse más bien como a lo tradicional, que pueda funcionar y sobre todo que a ellos les transmita o les recuerde alguna sensación agradable. La presión siempre va a estar. Siempre va a estar. Durante esos 8 años, ¿alguna anécdota que te haya marcado
en esa trayectoria? Por lo general, es común que te llamen a la sala para presentarte si es una personalidad de envergadura y tú no sabes de repente a quién te puedes conseguir en la mesa, porque te dicen que es para tal persona, pero en realidad a veces no te dicen cuál es el nombre de esa persona. Y a veces tú sales a la mesa y consigues un ministro, un presidente, un nuncio apostólico, y tú dices, wow, no pensé llegar hasta aquí y cocinar para este tipo de personalidades. Entonces, esas son más o menos las cosas bastante comunes, o que de repente, casos muy puntuales, hicimos el menú para 6 personas y dice el embajador, ya sirviendo el menú, viene otra persona más. Tú Wow. tienes que salir corriendo como sea A resolver. y tienes que resolver. Entonces, no se trabaja para eso. Han sido casos muy puntuales con respecto a eso porque son muy metódicos, pero sí me ha sucedido ese tipo de cosas pues, hasta allí. Si te digo la palabra Itamae, Bueno, yo te respondería que Itamae es la máxima autoridad en la gastronomía japonesa. Significa maestro. Entonces puede ser un Itamae. Normalmente lo vinculan con el sushi, pero tiene que ser es un maestro de cocina. y tú recibiste esa mención honorífica en Seúl. En Seúl. Bueno, ya la había recibido 8 o 10 años antes con mi maestro aquí en Venezuela como chef de comida japonesa, pero en Seúl la recibí como maestro de comida coreana. O sea que podemos decir que eres de los poquitos venezolanos que ha recibido ese nombramiento honorífico. Esa mención, sobre todo de esas dos culturas, que la japonesa y la coreana. Creo que el único en Venezuela. Oye, qué bueno. En el 2016 participaste en uno de los concursos, para los que no saben, del otro lado del mundo, el Testing of Korea, donde quedaste entre los 5 mejores del mundo. Digamos que de los Estados Unidos hacia acá eres el número 1. Así mismo es. Entonces, estuvimos enfrentándonos a los 20 mejores exponentes de la gastronomía coreana en el mundo. O sea, con estrellas Michelin, con Michelin, trayectoria ultra guau, y tú fuiste con un sueño, con un propósito y lo lograste. Nuestras expectativas eran hacer un papel y hacer un buen papel. No creímos llegar tan lejos hasta que entramos en la tabla de los 10 mejores. Y bueno, ahí empezó todo lo que era la preparación para poder llegar ¿cómo se llama? Obtener este nombramiento que era para mí, cuando yo vi la tabla, quedar después de América del Norte, ser el mejor en todo lo que es el continente americano o suramericano. Y dije, mira, logramos un triunfo abismal porque las personas que estaban compitiendo por Estados Unidos eran de familia coreana y tenían restaurantes de comida coreana. Y sabes, una persona que ya estaba preparada, ya estaba acostumbrada a lo que es ese tipo de presión y que nosotros logramos ese título y que después nos nombraran embajador de la cocina de Corea a nivel mundial. Yo dije, mira, llegamos, o sea, nuestras expectativas las rompimos con ese logro. Sé que fueron momentos muy duros, de mucho sacrificio, lograr llegar hasta la competencia, y una vez que estuviste en la competencia recibiste críticas muy fuertes y te tocó activar ese lado creativo al 1000%. Los platos. ¿Cómo hiciste esa creación de los platos que te llevó a estar entre los 5 mejores del mundo? Bueno, eso es como una sumatoria de cosas que me venían pasando. Yo venía pasando por un momento bastante mal en mi vida y dentro de esos momentos que venía pasando me aislé, dejé la cocina y empecé como en modo laboratorio a hacer cosas, pero quería hacer cosas totalmente diferentes y lo que tenía a disposición era yuca, ñame, hormigas, guachaco, y empecé a hacer bastante investigación y pruebas con ese tipo de ingredientes. Con eso fui a Caracas, me preparé con mi maestro y me dijo, vas a hacer esto, esto y aquello, y llevamos una caja de despensa a Corea que fue bastante significativa y diferenciadora porque todas las personas tenían que ver, mira, una hormiga, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que vas a competir con salsa de soya de yuca? Entonces, en base a esos ciertas cosas que estaban pasando, como que la mente se expandió un poquito más y empezamos a tener una visión totalmente diferente de lo que era hacer cocina asiática o coreana con ingredientes de Venezuela y llevarlo a los sabores. Eso hay una anécdota que cuando pasamos de los 10 mejores a la final, me dicen los jueces, tú tienes que estar loco. ¿Cómo tú vienes a nuestro país a competir con nosotros con tu salsa de soya base de yuca, de ñame y con hormigas y todo lo demás? Me dijo, eres un genio por convertir esos productos que no tienen que ver con nuestra gastronomía
a llevarlo a nuestro sabor. Entonces, es una de las cosas que me impactó bastante, que cómo sacar de un momento donde está pasando, tenía un momento negativo, a poder proyectarlo, pues, y recibir ese empuje para poder preparar cosas totalmente diferentes que calaran dentro de esa competencia. Si cierras los ojos en este momento y puedes rememorar el 2016 en esa competencia, ¿qué es lo que más recuerdas? 2016, lo que más recuerdo era que estando en contra, muchas de las cosas, pudimos salir de esa expectativa que tenían, porque Venezuela no es un país conocido por tener una buena cocina asiática. Y yo cuando llego y me presento, que yo soy especialista en comida asiática, la mayoría de los exponentes, que eran por supuesto asiáticos, lo que hicieron fue verme, darme la espalda y se fueron. ¿Qué vas a saber tú de comida asiática? Y entonces a medida que fueron pasando las pruebas, fue eliminando. Al final, cuando quedamos los 5 mejores del mundo, todo el mundo, mira, vamos a tomarnos algo, o Venezuela, te invito a esto. Y yo le así como que, tenía que ganarte para que pudieras entender que en Venezuela hay mucha gente especializada, que hay mucha gente preparada. Es una de las cosas que más me recuerdo. ¿Te dejaste intimidar en algún momento por esos chefs que tenían estrellas Michelin? Eh, Creo que lo escuché en alguna parte, no sé si fue en una película, no sé si fue en la frase de una persona que me dijo, si tú sangras, ellos también. O sea, realmente nunca sentí temor o miedo por estrellas Michelin o por personajes gastronómicos. El miedo lo sentía era después que cocinaba, como que, ¿será que quedé? Lo hice bien. Pero enfrentarme, por lo general, antes de la clasificación, no era una opción de tener miedo porque cada quien estaba como en su área, no, estaban separados, Claro. no había la presión de que me está viendo, cada quien estaba en lo suyo. Pero normalmente el peso era por buscar un papel para llevarlo a mi país. O sea, la presión era una presión más de mi tierra que hacia ellos. Oye, qué bueno. Y digamos que podemos inferir que esa situación, con el tiempo, por supuesto, es lo que te lleva al método Lara. Exactamente. El método Lara se crea o lo desarrollo para tener una opción de hacer comida asiática verídica con los estudios que hemos llevado. Entonces, ¿qué es el método Lara? Son 3 columnas que se llenan, una con técnica, una con estilos y una con ingredientes, en las cuales las técnicas son asiáticas, los estilos son asiáticos, los ingredientes son del país donde estés, o normalmente era de Venezuela para lo que lo cree. Ok. Y esas 3 columnas se mezclan para crear un plato que sea verídicamente asiático, hecho por una persona que no es asiática. O sea, 100% comprobado. Comprobado. O sea, es como una mezcla de algoritmos. Colocas, vacías una información en una columna, en otra columna, en otra columna, y te va a arrojar un plato auténtico que no existe. ¿Y el buroku? Mira, el buroku es una técnica que desarrollé aproximadamente hace 7 años y hasta hace 4 o 5 lo estandaricé. Y es una técnica que creé para poder maximizar los ingredientes que se perdían mucho en los sushi bar. De esta manera, basándome en una técnica japonesa que existía que se llama Hako Sushi, que es prensar el arroz restante, colocarlo en barras y colocarlo a congelar, y que te puede durar de 3 a 6 meses. Cuando tú quisieras comerte un sushi en tu casa, sacas una barra, la fríes, la temporizas y le colocas topping y comes sushi como que tú eres un restaurante con el mismo sabor y la misma versatilidad. O sea, tú me estás queriendo decir que en la cocina de la mayoría de los restaurantes, esos residuos que queda del arroz del sushi lo podemos reutilizar y que la merma o la pérdida sea prácticamente cero. La pérdida puede ser nula. Puedes tener una utilidad del 99%. Normalmente siempre tiende a quedar arroz en un servicio. Te pongo un ejemplo. Tú te preparas 1 kilo de arroz y tienes una rotación para 20 rollos o 20 maquis, y normalmente el arroz se hace para 27, 28, al otro día no lo puedes usar. Ese arroz se descarta. Otra vez se lo comen. Entonces, con esta técnica de buroku, prensas todas esas barras, las congelas y puedes tener, por supuesto, recuperar todo lo que perdías anteriormente para poder utilizarlo en un futuro. Oye, interesante esa técnica. O sea, está patentada bajo tu sello. Sí, es más, tenemos un libro que dice de cómo se creó, cuáles son los pasos, cuáles son los parámetros, porque también lleva ciertos pasos para poder preparar la barra y para poder hasta comerla. Justamente de eso quería hablarte. Así como hay los Oscar, para todo lo que tiene que ver la cinematografía, también están los Oscar de la voz, y en este caso están los Oscar de la literatura gastronómica, Sí. que son los premios Goldman Award. Tuviste la oportunidad de participar en el 2025 Sí. y ser galardonado de 2 premios. Uh-huh. Coméntanos un poco. Bueno,
de, yo hice una pausa con la Embajada de Corea y durante ese tiempo me dediqué a escribir. Inicialmente lo hice para no olvidar, estaba saturado de recetas y empecé a escribir primero guías, después empecé a escribir pequeños folletos, después empecé a escribir libros especializados, hasta que llegó un momento que empecé a escribir libros de 300, 400 páginas y un día una amiga me llama, mira Edward, el contenido que estás haciendo está súper espectacular para enviarnos al Gourmand Award. Y le pregunté, ¿qué es eso? Pues no lo conozco. Claro. Es el premio, el mayor premio a la literatura gastronómica que se hace en Francia normalmente. Se envían los libros, ellos hacen un sorteo de los mejores libros y por galardones van adjudicando un sello que le da la credibilidad a tu libro de que es un buen libro. Por supuesto. Entonces, yo envié 2 libros, uno que se llama El sushi de la pequeña Venecia, donde hablo de cómo llega el sushi a Venezuela, cómo se tropicaliza y ese tipo de cosas, pues aparte también recetas. Y creé uno que se llama Lo que fue Oma, que era un libro del primer omakase que se hizo en Venezuela con ingredientes venezolanos. Escribí los libros y los envié al Gourmand Award sin esperar nada. O sea, los envié, nunca recibí alguna respuesta. A los 3 meses me escribió una amiga por Instagram. Mira, Edward, a ti te han escrito, te han enviado un correo al Gourmand Award. Yo no. ¿Por qué? Porque aquí me pasaron un correo y sales tú. Yo, ¿cómo? Bueno, pegó un brinco, un grito y no lo creía. ¿En algún momento visualizaste que alguno de tus escritos podía llegar a ser galardonado dentro de los Oscars de la literatura gastronómica? Para mí, yo soy una persona que lee libros de cocina, lo vi muy simple y digo, bueno, no creo que tengan algún mérito y resulta ser que los libros tenían algo que estaban buscando ellos, es que los libros de cocina que yo escribí para ese tiempo tenían algo más que recetas, pues hablaban mucho más de las personas, de lo que no se ve dentro de las cocinas, de lo que pasa en la cocina y del sentir, pues del cocinero como tal, y fue plasmado en esos libros y para ellos fue lo que lo tomaron en cuenta y lo que hizo hacerlo diferente a un libro de sushi, a un libro de cocina. Pues mira, ok, tú estás hablando de recetas, estás hablando de estandarizaciones y estás hablando de fotografía y de normas, pero también estás hablando de ciertas cosas que pasan que nadie los cuenta. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, sí, se me salió esto, creo que escribí esto de algo demás, y en eso se basaron ellos como para galardonar el libro, que de paso, en las menciones donde fue uno de los mejores libros de comida japonesa y uno de los mejores libros de comida asiática fuera de Asia. O sea, es uno de los renglones mucho o sea, muy difíciles tener alguna participación o quedar dentro de los mejores cuando te estás enfrentando a 180,000 libros que envían por año. Claro, para los que no saben, Eduardo tiene un coeficiente intelectual bastante interesante. Yo pudiera decir que en tu infancia, si mamá se hubiese dedicado a hacerte algunos estudios, creo que pudieras haber salido sobresaliente en el coeficiente intelectual, con algunas características, porque una persona que tiene la capacidad de cero, de la nada, empezar a vaciar información que tiene almacenada en la sinapsis de su cerebro, que va expandiendo todo el conocimiento para que quede plasmado y para que pueda ser replicado con tus alumnos, con las personas que quieran incursionar en esta parte de la cocina asiática, que es un universo. Me parece súper interesante todo lo que has venido desarrollando con los años. Hemos sido copartícipes de tu crecimiento, de tu evolución, de todo ese potencial creativo. Pero ese descubrimiento literario de la furia y del terror gastronómico, que lo has vaciado a través de la escritura. Coméntame cómo haces para escribir libros de terror. Yo soy un fanático de las historias de terror. Soy un fanático desde que tengo memoria. Nosotros en Oriente se sentaban afuera en las sillas de mimbre con termos de café a contar historias de terror. Mis tías, los tíos, los primos y nos sentamos en la calle a contar historias de terror. Y yo era fanático de la historia de terror y de recibirla. Y resulta ser que dentro de esas historias de terror en la cocina he visto muchas que son entre casos de accidentes, cosas que pasan. Y cuando empecé a contárselas a algunos amigos, me dicen, mira, esto parece un cuento de terror. Y empecé a recopilar, mira, yo vi esto, hice aquello, esta persona me dijo esto. Y escribí un libro, ¿verdad? Que se llama 86, que es un código de cocina. 86 significa que no existe, que no hay, ¿verdad? Y son historias de terror y ficción. Le puse de ficción para no hacerlas tan creíbles, porque hay cosas bastante gráficas, pero hay cosas que han sucedido en la vida real y son cosas que he escuchado y tal vez que he visto y las plasmé en libros y dije, bueno, si yo fuera una persona, me gustaría
por lo menos saber algo de historias de terror gastronómico que suelen suceder. O sea, que pudiese pasar que algunos de tus amigos pudiera encontrarse parte de sus historias dentro del libro y decir, yo me parezco a este personaje. Varios, y claro, con nombres ficticios y cambiando algunas situaciones, sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Qué interesante eso. ¿Llevas más de 13 libros? Sí, hasta ahora tengo 17. Pero no considero que los 17 sean libros, porque hay libros que tienen menos de 60 páginas y eso podemos tomarlo como una guía, como guías. Pero tengo 17 libros escritos, de los cuales 10 para mí considero que son unos libros robustos, que son libros con una carga de información bastante grande que merecen ser leídos. ¿Tienes algún apoyo editorial? ¿Tienes algún equipo detrás de ti? ¿O realmente es empírico esta parte creativa? ¿Estás en la búsqueda de sponsor, de, digamos, traspasar fronteras con lo que estás escribiendo? Mira, todos los libros se han desarrollado con la marca que es Lara Fusión Asiática, ha sido mi marca. He invertido mucho en fotografía, eso sí, he invertido mucho en fotógrafos. He tenido 3 o 4 fotógrafos espectaculares para el desarrollo de mis libros, pero lo que es edición, maqueteo, todo eso lo he hecho yo mismo. Ha sido a pulmón limpio. Desde que he empezado, me hubiese encantado tener algún apoyo o de editorial o de algún ente, porque pienso de que si hemos logrado algo a pulmón, claro, ¿verdad? Dos reconocimientos a nivel mundial, imagínate qué pudiéramos hacer, sí, con un apoyo profesional que se encargue de la parte de edición y mercadeo. Para mí sería espectacular. Siempre estoy abierto a cualquier tipo de negociación, siempre estoy abierto a cualquier tipo de colaboración y alcance. Hasta ahora no lo hice con la idea de que se pudiera mercadear o de que se pudiera vender, ¿verdad? Pero hay un mundo bastante extenso con eso y bueno, siempre soy un optimista de las personas que quieran acercarse al colaborar. O sea que estás dedicado ahorita a dictar asesorías, a escribir y estás un poco retirado del ámbito de la cocina. Sí, tengo 2 años, 1 año y medio, 2 años que estoy retirado del ámbito de la cocina como tal, de restauración como tal. En la línea, como se llama en cocina, estoy retirado. Ahorita solamente me he dedicado a hacer cursos, capacitaciones, asesoría, a escribir mucho, pero bueno, como te digo, siempre estoy abierto a colaboraciones. Todavía no he logrado el sueño dorado que diga, mira, este restaurante es tuyo, manéjalo como tú quieras, ¿sabes? Ha sido bastante complicado porque en la cocina, y los que son cocineros de carrera saben de que si el restaurante es tuyo, lo montaste tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, si tienes sociedades, ¿verdad? O coautores, siempre es a media o siempre es a concesión o siempre una de las partes quiere hacer algo. Entonces, no he tenido ese equilibrio, ¿verdad? Donde yo diga, mira, bueno, yo puedo desarrollar mi gastronomía aquí y hacerla grande o tal vez rentable, porque no he conseguido todavía con esa parte que falta para llegar a hacerlo. ¿Consideras que los dueños de restaurantes sufren del mal de las redes sociales, que creen que son famosos como ser rico en monopolio? Bueno, desde que empezó el tema digital, la mayoría de los empresarios, restauradores o restauranteros han caído en falsas expectativas con respecto a todo lo que es la información que se maneja en redes sociales. Para no mencionar cuáles son. Y hacen muchas comparativas y eso daña mucho a lo que es la restauración actual. No, pero podemos mencionar por lo menos 2, 3. Mira, yo creo que... Sin alusiones personales. Claro, yo creo que los restauradores se basan mucho en todo lo que puedes conseguir en Twitter, Instagram o TikTok, que son recetas tal vez de personas que no se dediquen a la cocina, tienen el tiempo, mucho tiempo para colocar un estudio en su casa, ¿verdad? Generar una receta y hacerla muy bonita visualmente, pero eso no se puede llevar a la vida real. Pues yo te puedo ellos hacen un plato espectacular, bonito, bello, con un montaje, pero tú dices, cuando te dicen, dame 100 de esos en un servicio, no es viable. Claro. No es viable. Entonces, los restauradores tienen que basarse o tienen que buscar especialistas comprobados en esa área para que los ayuden o los asesoren con lo que en verdad es un restaurante. No podemos basar nuestra gastronomía o nuestro sueño en redes sociales. Eso ha sido un conflicto, una disyuntiva entre la cocina real y la cocina de pantalla o cocina de redes sociales, que ha sido un choque bastante fuerte para mí con respecto a la restauración ahorita en Venezuela. O sea, que consideras que el dueño del restaurante, cuando busca tu asesoría,
tiene que tener claro si quiere ser famoso o quiere hacer dinero como negocio? Bueno, yo siempre le pregunto, ¿tú quieres ser rico o quieres ser famoso? Normalmente la gente siempre quiere ser rico. Es lo primero que pasa, yo quiero ser rico. Cuando empezamos con la restauración, ampliamos el proyecto empieza a andar, tú te sientes en un frenesí, te sientes bien porque estás haciendo algo bien, ¿no? Claro. En el momento en que estamos haciendo, efervesciendo, que el proyecto empieza a crecer, ellos empiezan a ir al restaurante, se empiezan a sentir importantes, y entonces pasa de querer ser rico a ser famoso porque te dejas llevar por los aplausos, entonces te dejas alabar y eso hace, ¿verdad?, que tu percepción de lo que es tu futuro cambie. Entonces, como nosotros cocineros estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, nosotros sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Pero eso no pasa con diferentes tipos de restaurantes. Pues, ¿sabes? Después que quieres ser rico, ahora quieres ser famoso y ahí es donde se acaba lo que era un negocio rentable. ¿Qué le recomiendas a los dueños de restaurantes al momento de llegar justo allí? Entre la diferencia entre querer ser rico y querer ser famoso. Bueno, yo les diría esto y va a sonar bastante gráfico, ¿verdad? Es que ellos tienen que dejarse ayudar por los que saben. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a operarte y vas a ir con un doctor y el doctor es un doctor que te va a hacer una operación de corazón abierto. Okay. Tú no le vas a decir al doctor cómo te va a operar. Por supuesto. Mira, doctor, yo vi este video de TikTok y le pusieron este video de esta manera. ¿Me lo puedes hacer así? Claro. O como llegan de repente en los actuales momentos a los odontólogos, mira, yo quiero los dientes como ella. Exactamente. Yo quiero la cirugía facial como ella. Exacto. Yo quiero que me hagas el mentón como... O sea, no funciona de esa manera. Cada proyecto es una simbiosis cada proyecto es una huella dactilar, es única, no se repite, ni siquiera en la franquicia. Tiene diferentes tipos de variantes que son únicas para ese emprendimiento, ese proyecto. Entonces, tú no puedes basar tus logros o tu visión en un proyecto que viste en alguna parte. Entonces, lo más confiable es que te dejes asesorar, que te dejes ayudar por un especialista comprobado. Entonces, sin poder comparar, porque cuando comparas también sufre el riesgo de vivir en ansiedad porque no se me da, porque no soy esto, porque no logro esto, porque no he llegado hasta aquí. Entonces, cada proyecto va a crecer a su tiempo y a su ritmo. Entonces, para mí, el mensaje sería, tienes que dejarte ayudar, todo va a su ritmo, todo va a su tiempo, todo lleva un estudio y no puedes basarte en experiencia o en victorias de otras personas o de otros proyectos. Durante estos 20 años, ¿a quién te gustaría agradecer en tu crecimiento personal, en tu crecimiento profesional? ¿Quiénes han venido contigo de la mano que han perdurado en el tiempo? Muchas personas dicen y piensan que la gente llega a la vida de las personas con un propósito y se van. ¿Han permanecido algunas personas a tu lado desde los inicios? Han llegado muchos y han salido muchísimos. Yo soy una persona muy, muy agradecida con la vida. Yo todo lo que lo he logrado gracias a mucha gente que me ha ayudado. Yo soy partidario de que tú no llegas nunca a un sitio o llegar a un nivel solo. Es imposible, ¿verdad? Y desde que empecé esta profesión o esta carrera hasta ahora, he recibido ayuda hasta ahorita de mucha gente. Muchos han entrado, como dices tú, aportaron algo y se fueron, y otros todavía siguen allí. Tengo mi maestro de comida japonesa toda la vida, más de 20 años, Camilo Sánchez, toda la vida. Tengo amigos y compadres, Reinaldo Coa, Gidio Rodríguez, César Cedeño, que han estado conmigo desde más de 20 años apoyándome en las buenas, en las malas, en las más o menos. Y bueno, infinidad de personas, personas en institutos que me ayudaron desde el proceso de cómo recibir la información, a cómo transmitirla. Ha sido un proyecto bastante largo. No es que yo empecé, cociné, lo aprendí, lo dije. No, yo empecé, fallé, volví a empezar, volví a fallar, aprendí, ahora transmito. O sea, ha sido un camino, un sub y baja. Entonces, hay muchas personas que han llegado conmigo, unas están en este plano, unas ya se fueron, y siempre he sido un agradecido de la vida. Siempre estoy dispuesto a escuchar algún consejo, alguna anécdota para mejorar siempre. Nunca, no me las sé todas, nada, ni quiero sabérmelas. Vienes de una familia numerosa, aunque el vínculo son 3 hermanos. Somos 3 hermanos. Okay. Es un vínculo pequeño. Mi hermano, yo soy el mayor, mi hermano segundo del medio y mi hermana menor. Pero tengo 13 tíos por parte de mamá y 5 por parte de papá. Por eso decía que vienes de una familia numerosa. 18, sin embargo, bueno, eres de pocos hermanos. 18 tíos y como 70 primos. Si en este momento pudiéramos hacer un viaje olfativo a la casa materna. Mira,
voy a trasladarlo a la materna de mi madre, o sea, mi abuela. Ok. Te pongo un ejemplo. Mira, Chuparín, la casa de Chuparín, la casa de mi abuela, nos enviaban a 5 primos a comprar los panes. Creo que eran 140 pan francés Dios. a las 7 de la mañana, caliente, uno quemándose el pecho con las bolsas. 1 kilo de leche en polvo, 1 kilo de café en polvo y 1 kilo de azúcar, 1 kilo de queso y 500 gramos de mantequilla. Y ese es el desayuno. Todos los días con 5 primos, ir para la panadería a comprar, comiéndote los pedacitos, las punticas de los panes y metiéndolas abajo para que no se dan cuenta tus tíos que te la estabas comiendo y te dieran un coquito. Tengo muchos recuerdos que se me asoman, por lo menos cocinar palo pique, que es un arroz con frijol, pellejito cochino para 80 personas, o cocinar 1500 hallacas para toda la familia, para toda la familia. Wow. Para increíble. Toda la familia. Cuando creciste en una época donde la cocina asiática no era como que el boom, ¿por qué decides irte por esa línea? ¿Por qué me voy por la cocina asiática? Yo empecé trabajando en un restaurante, ya había estudiado cocina, pero empecé trabajando en un restaurante de steward, limpiando y todo lo demás. Y el restaurante tenía como especialidad comida thai, comida japonesa y otras variantes. Cuando yo empecé a ver la disciplina, la honradez, honestidad y limpieza de esa gama, ¿verdad? Y que me querían ayudar y transmitir ese conocimiento de manera desinteresada. Yo dije, me gusta esta rama. No hablan de ellos, no dicen grosería, no te maltratan. El trabajo tiene que ser siempre premiado, siempre honorable. Y dije, bueno, esta es la rama que yo quiero. Aunque era muy difícil porque Claro. para que no sepa, detrás de la gastronomía asiática, si eres zurdo, normalmente te desechan. Entonces yo tuve que cambiar a agarrar el cuchillo con la derecha, hacer casi todo con la derecha y la izquierda pasó a otro plano. Lo otro es que en el mestizaje para los asiáticos, lo que es una persona de color latina, no es una persona confiable para ellos. Dicen que son muy calientes o son muy temperamentales o no son consistentes. Entonces tuve que cambiar muchas cosas. Pero con todo y esas resistencias y esas variables, me gustó la cocina asiática. ¿Te consideras disciplinado? Extremadamente. Si vas a mi casa, abres mi gaveta, ves las medias blancas en una hilera, amarillas en una hilera, verdes en una hilera, mis camisas en una hilera. Creo que soy el más disciplinado y consistente de mi familia. Vas a mi casa, mi gaveta, espectacular, y la de mi esposa, mezclado todo con todo, la de los chamitos, bueno, más o menos ahí. Y no sé, me da como que alguna cosa. Y eso no es algo que yo desarrollé solamente con la cocina asiática, sino que aparte de eso también mis padres eran militares y ese tipo de cosas. Y era una cosa como que, mira, bueno, ya te inculqué eso, lo vas a hacer de por vida. Justamente eso te iba a comentar. Me comentabas, digamos, en Q, que tuviste una pérdida muy joven que marcó tu infancia. Bueno, pasaba los 5 años, tenía los 5 años y vivíamos en San Cristóbal y mi papá era militar, ¿no? Y en ese tiempo, estoy hablando de que tengo 42 años, hace 37 años había un problema entre guerrilla entre Colombia y Venezuela, mi papá falleció, lo matan en Colombia y nosotros quedamos prácticamente, yo quedé huérfano con 5 años, mi mamá embarazada y con un niño de 1 año. Wow. Entonces, ya por ahí la vida ya me había empezado a jugar como que fuerte y no fue una infancia, no voy a decir que tan atropellada y traumática, pero para un niño de 5 años que Claro, pasara por eso, sí es un poquito difícil. Entonces, cuando te quedas sin tu padre, tal vez no tengas una dirección, tienes que hacer lo que te diga tus tíos, tu mamá, y sobre todo hacerlo bien, porque ya no tienes una figura paterna que es la que te va a corregir. Correcto. Decidiste entonces en la adolescencia que no trabajarías en una oficina, que no ibas a hacer una carrera universitaria, digamos, como la que tus hermanos venían desarrollando. Bueno, yo era muy malo en los estudios, muy malísimo, pero no un malo de que no entendía algo, era bruto, es que el estudio como tal, no me causaba tanto interés, porque yo aprendía algo, lo aprendí y decía, bueno, pero tiene que haber algo más, y me quedaba como que, dicen aquí en Venezuela, picado, ¿no? Yo creé una carrera técnica, soy mecánico en mantenimiento industrial, tengo una mención de una especialidad de fabricación de pieza mecánica, qué sé yo, es mi carrera como tal, y he estudiado también cocina. Sentarme en un escritorio a leer y a escribir durante 2 o 3 horas, investigar algo, se me hizo muy difícil
que era todo lo contrario a la cocina, que tú lees de una vez a acción, de una vez a la acción. Y no fue, para mí no fue muy interesante, no fue muy interesante el estudio como tal universitario hasta que después que empecé a dar clases, después que me hice adulto, después que me hice padre, dije, es importantísimo estudiar, es importante para llegar lejos tienes que tener conocimiento. El conocimiento es poder. Mientras más estudies, más conocimiento tienes, más poder puedes tener. Venezuela es un país de muchas fusiones y definitivamente durante tu juventud, bueno, llegaste a imaginar a ese muchachito que comía pan dulce con café con leche, con los primos, que estudia ingeniería y que ahora está catalogado como dentro de los 5 mejores del mundo en comida asiática. No, no, resulta que mi visión de la vida era ser, por lo que era mi familia, gente del petróleo. Toda mi familia era gente del petróleo o eran militares. Mi visión era ser ingeniero petroquímico, trabajar ¿cómo se llama? En refinería, trabajar con el petróleo y seguir una vida familiar igual a lo de todos mis tíos, ¿no? Entonces, resulta ser que pasando por todas las dificultades que pasé cuando era chamo, fue una de las cosas que me absorbió, me sacó de la calle y me dijo, aquí te vamos a poner, vas a hacer esto y esto y aquello. Pero en mi visión nunca estuvo ser cocinero. Yo quería ser o gente del petróleo, o quería ser basquetbolista, o quería ser cantante. Quería ser cantante, pero bueno, tengo mala voz para eso. ¿No tienes voz para cantar? Bueno, aunque nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Y ahora, bueno, con autotune y lo otro, que cualquiera puede cantar. Tal vez eche ahí pues un temazo. Bueno, nunca se sabe. Puedes intentarlo. Si llegaste a convertirte en un escritor y ser galardonado por los Oscars de la literatura gastronómica, creo que nada es imposible. Claro. Ok, vamos a inaugurar una sección contigo aquí en el podcast que se llama Confluencia Instantánea. Se trata de que yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir una frase o lo primero que se te venga a la mente. ¿De acuerdo? Claro que sí. Ok, ¿preparado? Así es. Bueno, chef, vamos a ver cómo está esta ronda de respuestas rápidas. Wasabi. Picante, eliminador de las toxinas y las bacterias. Arroz. Lo que le dio la hambre al cuerpo al continente asiático. Soya. Potenciador de sabor que hace que todo sea mejor. Jengibre. Uy, picardía, limpieza. Cuchillo. Uf, no te metas con ellos si no tienen filo. Sake. Pueden ser dos cosas, o pescado o brindis. Miso. Miso, profundidad, robustez, calidez, casa. Fuego. Mejor técnica para darle sentido a la comida. Disciplina. Pararte todos los días y luchar por lo que quieres. Venezuela. Es la única opción que tenemos. Oye, qué bueno, me encanta que hayas podido asumir el reto, me encanta darle, digamos, la vuelta a esta ronda, inaugurarla contigo, pero si te digo Sarrapia. El cuerpo, alma y el aroma de Venezuela en el mundo. Bueno, esa me gustó. Miren, ha sido un honor, Eduard, para mí, de verdad, admiro tu trabajo. Estoy ahorita en el proceso de lectura de algunos de tus libros que quiero que nos des las coordenadas, dónde están disponibles, cómo hacemos para adquirirlos. Admiramos todo lo que has venido creciendo, todo el trabajo que has desarrollado. Es impresionante ver el talento que tienes, aunque sé que no eres de redes. No, la muy gente poco. siempre quiere saber cómo contactarte, cómo conseguirte, dónde ubicarte. Entonces, bueno, los espacios de confluencia es para que tú nos des todas tus coordenadas. Bueno, mira, canal de YouTube si quieres aprender de cocina, El Chopunín. Canal de Instagram, Eduard Lara 352. Si quieres ojear mis libros, editorial, autores y editorial, puedes conseguir los libros como Eduard Lara. Y creo que por allí pueden conseguir todo lo que es la información con respecto a mi carrera. O si es un poco más fácil, Eduard Lara, Internet, Google, va a aparecer de todo. Bueno, para nosotros ha sido un placer inmenso confluir una vez más con uno de los chefs más importantes de Venezuela. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de los 5 mejores chefs del mundo. Ha tenido un recorrido maravilloso y por supuesto estamos abiertos a todos aquellos sponsors que quieran formar parte ahora de tu nueva etapa como escritor, como productor y seguir en este tema de las asesorías. Eduard, te felicitamos, nos sentimos bien honrados
y agradecido de pertenecer a tu círculo de amigos, que sé que también es pequeño. Pequeñito, muy pequeño. Y ustedes que están ahí, recuerden que toda la información la pueden conseguir en internet a través de Edward Lara. Claro que sí. Ese método hay que darle más expansión al método Lara. Estoy segura que va a ser un exitazo y te deseamos muchas cosas buenas porque realmente te las mereces. Qué bueno. Bueno, para mí, en verdad, me siento honrado en estar aquí. Me siento muy, muy, muy agradecido contigo. Sé que has sido parte de mi crecimiento. Estuviste en el antes, en el durante y en el después de lo que ha sido mi sub y baja de vida. Has sido una persona incondicional conmigo, ¿verdad? Estoy muy, muy agradecido contigo por serme tu espacio, por visibilizar una parte de lo que es la restauración a la cocina, por hacer preguntas con énfasis claro para que las personas tengan guías directas de lo que tienen que hacer con su emprendimiento de restauración y sobre todo por ser mi amiga. En verdad que estoy contigo súper agradecido. Edward, hablaste de Venezuela. ¿Por qué sigues aquí? Mucha gente me pregunta dentro de Venezuela y fuera de Venezuela por qué sigo en Venezuela, ¿verdad? Creo que Venezuela me ha dignificado, aunque varios países a nivel mundial me han tomado muy en cuenta, ¿verdad? Me han galardonado, me han entregado diferentes tipos de premios. Creo que todavía no creo o considero que he dado al 100% en Venezuela con respecto a transmitir lo que sé para que Venezuela sea una potencia mejor en cocina asiática. Entonces, por eso creo que podemos dar más, por eso creo que puedo estar todavía aquí, por eso creo que sigo confiando en Venezuela y mi temor más grande es que puedo, ¿verdad?, ver o puedo sentir que si me voy a Venezuela no vendría más. O sea, una vez que salgas de Venezuela no volverías. No vendría más. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que están incursionando, están emprendiendo, que están estudiando cocina, que quieren ser chef o que sueñan con una ideología, que lo conversábamos también, donde la teoría suena muy bonito, pero la realidad y la práctica es totalmente diferente? Claro. Lo primero que tienen que hacer es el sueño del rockstar no existe. Las estadísticas dicen que por cada 100,000 cocineros, uno solo va a ser bueno. O sea, tienes todo en contra. Es una carrera bastante gastante. No los voy a hacer a que abdiquen a ser cocineros, ¿verdad? Esto es una profesión tanto como ser bombero o ser enfermero. Es muy forzoso, ¿verdad? Es muy comprometido y no siempre sale como lo ven en las redes sociales o como lo ven en la televisión. Es un trabajo demasiado extenuante y tal vez, muy tortuoso. Entonces, les recomiendo. Lo otro es más importante, es que si no tienes talento, ni te asomes en la cocina. ¿Crees que en los actuales momentos han romantizado el hecho de estudiar cocina, de volverse chef, de ser cocinero y de lograr ese sueño de voy a tener mi restaurante? Bueno, sí, por supuesto. Creo que han creado en los últimos 5 años más de 20 películas que van dirigidas a la restauración y a la gastronomía. Y si ven las películas, hay ciertos fragmentos donde te dicen, no hagas esto, evita esto, pero es lo más cerca que vas a ser una estrella de algo. Por eso que la gente quiere ser cocinero, porque te sientes como un rockstar, puedes ganar aquí, vives de los aplausos, te sientes bien, la adrenalina. Creo que lo hacen la mayoría de las personas. Lo quieren hacer por eso, pero lo han romantizado muchísimo. La cocina es una carrera bastante seria, muy, muy seria. No hay disfrute, nadie te va a reír, o sea, no te vas a reír con nadie. La gratificación es que el cliente se vaya contento, que no lo intoxique, que no tenga una mala experiencia en cocina. Esa es nuestra gratificación. Tratar de crear muchachos y formar jóvenes de bien, pero el resto, la gratificación para un cocinero nunca va a ser, mira, llegué en una avioneta, nada de eso, no es posible. Edward, ¿crees que entre los hombres y las mujeres siempre ha existido la competencia? Pero hemos tenido muy buenas cocineras, muy buenas reposteras, muy buenas pasteleras. ¿Cómo equilibras tú el tema de los géneros? Esto es un tema sensible. Ok. Esto es un tema sensible porque la cocina es 100% machista. No hay espacios para las mujeres en la cocina. Los hombres le temen a las mujeres. Por eso que siempre metemos el pie para que se caigan. Porque la mujer es una persona decidida. En el momento que quiere algo, va a tratar de lograrlo como sea. Entonces los hombres siempre tienden a temer por las mujeres.
los temas que dicen de que la mujer no puede hacer sushi porque es más caliente, es totalmente falso. Lo que pasa es que la mujer es más metódica, tiende a tocar más, a acomodar más, a que todo sea más prolijo y por eso causa una reacción en diferentes tipos de platos. Entonces, el hombre siempre va a tratar de obstaculizar lo que puede hacerle daño. Es una carrera desleal hacia la mujer. Entonces, la gastronomía siempre ha sido o siempre será una profesión 100% machista. Entonces, eso es un tema muy controversial en la gastronomía y a la mujer se le da mucho más fácil aprender porque la gastronomía se trata de hospitalidad, ¿verdad? De generar ese vínculo de calor, de transmitir ese sentimiento. Y el hombre, la mayoría de los géneros, el género masculino, es un ser un poco más frío, más calculador, más robusto, que se basa más bien en proteger y proveer, y la mujer en transmitir y dar, de reconfortar. Entonces, a la mujer siempre se le va a dar mejor la cocina. Oye, interesante eso. Bueno, siempre he sabido que las mujeres somos mejores en todo. Por supuesto, claro realmente. Que sí. Y ustedes no pueden vivir sin nosotros. Así mismo es. Mis queridos Confluencers, estamos con uno de los 5 mejores chefs del mundo en comida asiática. Él es Eduard Lara. Búsquenlo en internet, lean sus libros, cómprenlos, porque con su compra ustedes van a estar, digamos, haciendo el crecimiento para que puedas escribir más libros. Claro que sí. Para que puedas formar, claro, digamos, a más jóvenes. Y quiero saber, la pregunta de rigor, ¿qué viene? ¿No estás cocinando? ¿Ya estuviste en la embajada? ¿Participaste en un concurso a nivel mundial? ¿Tienes ya 2 galardones? ¿Estás escribiendo? ¿Qué viene para Eduard? Mira, me encantaría enseñar de manera profesional, de transmitir el conocimiento de manera profesional y me encantaría de visibilizar diferentes tipos de aspectos de la restauración que están bastante ocultas. Me encantaría poder desarrollar algún sistema que controlara, ¿verdad? Y ayudara a lo que es al maltrato laboral dentro de la restauración. Me encantaría poder ser uno de los difusores de lo que es la igualdad de género en la restauración. Me encantaría documentar un poquito más lo que es o copilar la restauración venezolana porque no existe a gran escala o profundidad que creo que le debo esto a Venezuela. Soy un cocinero de cocina asiática reconocido en el mundo, pero le debo a mi país todo lo que me ha dado y en este caso me encantaría recopilar todo lo que es la información con respecto a nuestra gastronomía. Sé mucho de cocina asiática, pero de mi país sé poquito. Entonces, creo que le debo eso a Venezuela todavía. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto y estoy seguro que te va a dar la oportunidad para lograrlo. Gracias, Eduard, una vez más por confluir con nosotros. Gracias por dejar un legado para las generaciones futuras y sigue escribiendo, sigue soñando, claro que sí, y sigue creando. Y ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, darle a la campanita y por supuesto dejarnos su comentario. Pónganse cómodos, sírvanse un café, una copita de vino o un buen ron venezolano para disfrutar de los episodios de Confluencia, el podcast. Chao, chao. Una producción de Confluencia Medios. Ixa Flores te acompaña en Confluencia, el podcast. Confluencia, el podcast fue presentado por Hotel Laja Real, tu hotel amigo. Restaurante Puy, los sabores de siempre para crear momentos inolvidables. Doctora Loise Igual, tu oftalmólogo de confianza. Cada palabra es luz, un mundo por explorar. Disfruta cada instante, déjate llevar. Déjate llevar. Cierre con sonrisa, Confluencia sale.